El código sagrado del dolor, de la herida a la maestría. El encuentro en silencio. ¿Te has preguntado alguna vez, en el profundo silencio de tu habitación, mientras el peso de una traición o humillación parece quitarte el aliento, si todo este dolor tiene un significado secreto y oculto? A menudo vemos a quienes nos han hecho daño como un error del destino, una mancha indeleble en nuestra historia o un monstruo que deseamos borrar de nuestra memoria para siempre. Pero hoy, aquí en Keti Curación Holística, quiero invitarte a un acto de valentía extrema, algo que cambiará tu frecuencia para siempre. Quiero invitarte a detenerte. Respira profundamente. Siente el aire entrando en tus pulmones y el latido de tu corazón recordándote que estás vivo, a pesar de todo. Ahora, intenta, aunque duela, mirar más allá del velo de la injusticia que has sufrido. El dolor como información energética. El dolor no es solo una emoción pasajera, es información densa que permanece atrapada en nuestras células y centros energéticos. Cuando experimentamos humillación o traición, esa energía no desaparece, se transforma en un nudo en el estómago, un peso insoportable sobre nuestros hombros, un bloqueo que nos impide avanzar hacia la abundancia y la alegría. Aquí, en nuestro viaje de sanación holística, no ignoramos esta carga. La enfrentamos directamente. Porque lo que no se expresa en el cuerpo se convierte en un síntoma. Lo que no se libera mediante la consciencia se convierte en un destino recurrente. El jardín del alma y el activador. Imagina tu vida como un jardín sagrado, un ecosistema perfecto creado por tu alma para permitirte evolucionar. Sabemos bien que, en la naturaleza, para que crezcan las flores más raras, fuertes y fragantes, la tierra requiere el fertilizante más amargo, aquel cuyo olor nos hace rechazar instintivamente. Esa persona que te golpeó, aunque actuando desde la oscuridad de su ego, fue en realidad un activador. Fue una herramienta brutal, pero terriblemente precisa, para romper el cascarón de tu antigua identidad, que ahora te resultaba demasiado estrecho. Quizás habías olvidado tu valor, quizás habías dejado de establecer límites saludables. Ese golpe no fue accidental, fue la señal de que tu antiguo yo ya no podía contener la inmensidad de tu verdadera esencia. La ley del espejo negro. Debemos tener la valentía de hablar de la ley del espejo, un pilar fundamental aquí en Curación Holística. Es un concepto difícil de aceptar cuando se sufre, pero es la llave de oro para la libertad. La vida a menudo nos presenta lo que llamamos espejos negros. Quienes nos hieren profundamente simplemente nos muestran, por reflejo, nuestros puntos oscuros, los lugares donde dejamos de protegernos o donde permitimos que otros pisotearan nuestro valor sagrado. No es culpa, querido amigo, en absoluto. Es una revelación divina para que puedas recuperar tu soberanía perdida. Mientras tu atención permanezca en el verdugo, éste seguirá alimentándose de tu fuerza vital. Es hora de reclamarla. Nigredo y la transmutación del plomo. Ahora nos adentramos en el corazón de Nigredo, la obra oscura de los antiguos alquimistas. Esta es la etapa de descomposición, donde todas tus certezas se desmoronan y te encuentras desnudo, vulnerable, frente al vacío absoluto. Da miedo, lo sé. ¿Sientes ese peso en el pecho? Es el plomo de la existencia. Es oscuro, pesado y sofocante. Pero es precisamente en este lodo donde reside tu verdadero poder creativo. La víctima grita al cielo, ¿por qué me pasó esto? El alquimista, sin embargo, respira en medio de la tormenta y pregunta, ¿con qué propósito superior atrajo mi alma este instrumento de destrucción? Hacia la luz. La respuesta no está en tu mente, sino en tu vibración cambiante. El plomo que percibes no es basura, es oro puro, esperando a que brille el calor de tu consciencia. Tus heridas no son agujeros negros, sino grietas por donde puede entrar la luz divina. Honramos cada lágrima tuya, pues cada gota de agua salada es la materia prima de tu milagro personal. Quédate conmigo, porque en la segunda parte, juntos entraremos en el templo de la luz y comenzaremos la verdadera transmutación de tu alma, pasando del dolor a la soberanía absoluta. Apertura del templo. Si en la primera parte de nuestro viaje tuvimos el coraje de mirar a las profundidades de nuestra sombra y aceptar el dolor como un mensaje, ahora es el momento de actuar. Es hora de encender el fuego sagrado de la sanación activa.
La verdadera sanación, querido amigo, no significa olvidar el pasado. Olvidar es simplemente aplicar un anestésico temporal a una herida que sigue ardiendo bajo la superficie. Buscamos la transmutación aquí, cambiar la frecuencia misma de lo que has experimentado para que tu pasado ya no sea una prisión, sino un trono de sabiduría. La frecuencia del cambio. Debemos comprender una ley universal inmutable: atraemos lo que vibramos. Si tu corazón aún resuena con la nota baja de la ira, la traición o la culpa, inevitablemente seguirás atrayendo situaciones que reflejen esa misma intensidad. Para purificar este canal energético, hoy invocaremos las fuerzas más puras del universo. Abandonemos el rol de víctimas y convirtámonos en alquimistas de nuestras propias vidas. Ya no estás a merced de los acontecimientos, tú decides qué luz dejar brillar en tu templo interior. La invocación de Zadkiel y el rayo violeta. Invoquemos ahora la vibración del séptimo rayo, la magnífica luz violeta de la transmutación. Visualicen la majestuosa presencia del arcángel Zadkiel, guardián de la llama liberadora, a su lado. Zadkiel no te pide perdón por debilidad ni por obligación moral, te ofrece el poder divino para extraer el veneno de la herida y que deje de contaminar tu futuro. Imagina esta luz violeta envolviendo cada célula de tu ser, cada recuerdo doloroso, disolviendo los lazos tóxicos que aún te atan a quienes te han hecho daño. Siente cómo la amargura se disuelve y se transforma en pura luz de liberación. La geometría sagrada de Arturo. Pero la luz requiere orden, y aquí es donde entra Arcturus, el señor de la geometría sagrada y el ritmo universal. Arcturus actúa directamente sobre tu ADN energético, recalibrando tus átomos y restaurando la armonía divina donde una vez reinó el caos del trauma. Bajo la influencia combinada de Zadkiel y Arturo, el carbón crudo de tu dolor comienza a solidificarse bajo la presión de tu consciencia. No temas esta presión que sientes en el pecho, es tu alma reclamando su espacio sagrado. Ese carbón se está convirtiendo en diamante, transparente, puro y tan duro que ninguna humillación podrá jamás minar su integridad. La soberanía del renacimiento. Tu herida se ha transformado en un portal. Ya no eres la mujer que sufrió, sino la soberana forjada en el fuego. Sin embargo, la transmutación requiere un último sacrificio, debes estar dispuesta a abandonar tu identidad de víctima. Debes renunciar a la necesidad de compasión para convertirte en la heroína de tu propia historia. La verdadera libertad comienza cuando dejas de definirte por lo que te hicieron y empiezas a definirte por la luz que eres capaz de irradiar hoy. El dolor ha sido tu maestro más duro, pero es lo que te ha dado las claves de tu dominio interior. Si sientes que tu frecuencia ha cambiado, si sientes que por fin está surgiendo el oro, escribe en los comentarios con todas las fuerzas de tu alma: yo soy el alquimista de mi luz. Sella esta promesa escribiendo la palabra renacimiento. Comparte este vídeo con quienes aún están atrapados en la oscuridad y conviértete en un rayo de esperanza para los demás. Soy Ket y honro profundamente la chispa divina que brilla en tu interior. Gracias por acompañarme en este camino de la atención holística. Tu nueva vida comienza ahora mismo. Comparte este mensaje de esperanza con quienes lo necesitan. Guarda y suscríbete.